están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Muy bien, muchas Hace muy gracias. poco, Gusto saludarlo. igualmente, ya lo vieron, vamos a conversar hoy día con el doctor Ignacio González sobre el accidente cerebrovascular. Este ocurre cuando una arteria que va al cerebro se obstruye o se rompe, produciendo la muerte de un área del tejido cerebral provocada por la pérdida de irrigación sanguínea. Los síntomas se pueden presentar en forma brusca. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica y el tratamiento inmediato es crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. Vamos a conversar sobre el tema con el doctor Ignacio González, neurólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Canadá, pues, muy buen día. A ver, vamos aclarando algunas cositas, ¿le parece, doctor? Porque tengo entendido que la forma de las causas por las que se producen son variadas y también hay Sí, distintos tipos de accidentes vasculares, ¿no es cierto? ¿Nos puede aclarar un poco cuáles son los distintos tipos de accidentes vasculares antes de entrar a las causas? claro. A ver, como usted bien dijo al comienzo, ¿no es cierto? En términos generales se entiende como accidente cerebrovascular todo aquel daño que se produce en el céfalo producto de una enfermedad de las arterias o las venas. ¿Ok? Igual que cualquier otro tejido, el cerebro es irrigado por arterias para nutrirlo, para darle oxígeno o glucosa, que es como funciona. Pero el concepto es que por enfermedad de los vasos, entonces se daña el cerebro. ¿Ok? Y en ese sentido, hay dos grandes grupos, hay más, pero uno es cuando una arteria se tapa. Entonces, el territorio al cual esa arteria, el territorio cerebral al cual esa arteria irrigaba, se vuelve isquémico, baja el azúcar, baja el oxígeno, y si eso se prolonga mucho, entonces una parte de ese territorio o todo el territorio se muere, se necrosa, y eso es un infarto, una necrosis isquémica, ¿no? Ahora, no necesariamente todo el territorio anatómico se va a dañar porque hay un cierto grado de irrigación colateral de arterias adyacentes. Y en el lado contrario, digamos, cuando una arteria se rompe, entonces esa sangre que está circulando en esa arteria se extravasa al tejido del cerebro, parénquima del cerebro, y entonces ahí también se produce un daño por presión, fundamentalmente, y más adelante pueden haber otras complicaciones. Ahora, son más frecuentes los accidentes vasculares causados por oclusión de las arterias. Eh, y eso obedece a, como decía, enfermedades de las arterias, en la cual va disminuyendo el lumen de las arterias, el calibre por donde pasa la sangre, hasta un momento crítico. ¿Okay? Causas de esas hay muchas. ¿Ah? Eh, como la aterosclerosis fundamentalmente, de la arteria tapada, pero también una arteria completamente sana se puede ocluir por enfermedades en otros lados. Por ejemplo, un paciente que tenga enfermedades del corazón, lo más típico es una fibrilación auricular, en la cual la aurícula no se contrae en ritmo con el ventrículo, y entonces ahí se empiezan a formar unos coagulitos que se pueden desprender e ir a alojar a una arteria, típicamente la arteria cerebral media, que por lo demás la arteria está normal, digamos. O sea, la pobre arteria ahí sufre esto, y entonces el territorio eh, puede infartar. ¿Okay? Ahora, los
a mí me parece que para el público en general, lo importante es conocer cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle esta patología arterial. Perfecto. Oiga, Como doctor, decía mi profesor, son 4 los caballos del apocalipsis que llevan hacia un accidente vascular isquémico, o sea, un infarto cerebral, ¿no? 4 los caballos que uno puede manejar, ¿sí? Porque el factor de riesgo más importante es la edad, ¿ok? Entonces, contra eso, por ahora no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, ¿para qué estamos compuestos, no? O sea, los que estamos viejitos y sacámonos. Sin embargo, los factores de riesgo modificables sí están muy presentes en la población y con un cierto grado de descuido de parte de las personas interesadas, digamos, ¿no? Y estos son la presión alta, la hipertensión, la dislipidemia, o sea, el aumento del colesterol, la diabetes y el cigarrillo, ¿ok? Estos son los 4 factores descritos, hay más, por supuesto, que llevan a que estas arterias se enfermen, ¿no es cierto? Vaya aumentando la cantidad de calcio que normalmente no tienen, y después que en la parte más íntima de la arteria, que se llama endotelio, se va como debajo de él acumulando grasas, calcio, y eso, junto con ocluir o estenosar al principio y eventualmente ocluir el lumen de la arteria, también causa un daño en la parte el revestimiento por dentro de la arteria, que se llama endotelio, ¿no? Y entonces de ahí se pueden desprender también coagulitos más chicos y hacer lesiones u ocluir la arteria, ¿no? Y también eso ocurre fundamentalmente en las arterias grandes y medianas, ¿no? Pero el cerebro, digamos, haciendo un poquito de recuerdo anatómico, tiene 4 arterias. Es el único órgano que tiene 4 arterias y consume un porcentaje de oxígeno y de energía muy desproporcionado a su peso. Un cerebro pesa 1.200, 1.300 gramos, ¿ok? Y puede llegar a consumir el 25% más o menos de oxígeno y glucosa del cuerpo. O sea que es un órgano muy, muy activo y muy dependiente de la irrigación. Bueno, esta irrigación está hecha por arterias grandes que distribuyen por la superficie del cerebro y arterias más chicas que se llaman penetrantes, que salen de las grandes y irrigan las partes más centrales del cerebro. Esas arterias también se enferman con la hipertensión, con una patología que se llama lipohialinosis, en la cual la pared se va engrosando hasta que se tapa el lumen. ¿Ok? Entonces, aquí podemos distinguir 2 grandes tipos de infarto, ¿no? Los de las arterias grandes, que son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y los infartos más pequeños, que no comprometen la corteza cerebral, pero sí comprometen centros muy importantes del cerebro por donde descienden las vías motoras, donde está el centro de recepción de sensación, que se llama tálamo. Cuénteme, tiene una pregunta ahí. Oiga, sí, yo quiero interrumpirlo porque, a ver, usted me habla de el infarto isquémico. También existe otro, ¿no es cierto? El que es hemorrágico, el que se rompe de repente una arteria, una vena, un algo, y también entonces provoca, ya sea. La verdad que no tengo muy claro por qué. ¿Por qué se rompe? Obviamente porque la pared está muy delgadita, ¿no es cierto? Claro. Y también provoca el tema de grandes complicaciones posteriores, ¿no es cierto? Y también tengo entendido, porque hace muy poco una persona conocida, una persona famosa,
tuvo un accidente vascular, pero transitorio. Es aquel al que usted habla de esos pequeños cortes, pequeños de venitas pequeñas y que por lo tanto no producen un trastorno más específico, más a largo plazo. Lo que pasa es que ha planteado muchas cosas, pero hay que redefinir cosas, ¿no? Ya. Cuando se rompe una arteria, Sí. que en general es también por el mismo daño, digamos, o sea, por hipertensión fundamentalmente, pero también los otros caballos del apocalipsis también pueden llevar. Y esa sangre se extravasa al tejido cerebral, eso no se llama infarto. No es un infarto hemorrágico, es un accidente vascular hemorrágico, que es distinto. Ya, Porque perfecto. infarto es Ya. necrosis isquémica, o sea, que el tejido muerto fue por falta de aporte. Y el daño habitualmente es por presión o por disección o por corte de las vías, ¿no es cierto? Hay una zona del cerebro que se llama la cápsula interna, que es por donde bajan todas las vías motoras, y entonces, si se produce ahí una hemorragia, entonces las fibras que van bajando por ahí se ven lesionadas, muchas veces de manera irreversible, y el paciente puede quedar hemipléjico. Lo otro que usted plantea, que se llama crisis isquémicas transitorias, es efectivamente la oclusión transitoria de una arteria producida en general por un trombo o un émbolo pequeño. Y que, bueno, en general casi todos los trombos... Perdona. ¿Eso es entonces lo que se llama una embolia? Sí, podría ser una embolia, pero no necesariamente. La embolia es cuando hay un coágulo en una parte y se aloja en otra. Por ejemplo, lo que comentaba antes del caso de la fibrilación auricular o cualquier otra patología de corazón, que en el corazón que está en ese segmento lento y no contrae y no evacúa bien la sangre, se van formando coagulitos, especialmente en una estructura que se llama la orejuela de la aurícula, y entonces eso se puede soltar y tapar una arteria que por lo demás puede estar perfectamente. Eso se llama embolia. La crisis isquémica transitoria es un concepto en el cual hay una arteria que se tapa, por la razón que sea, pero no alcanza a producir infarto y el paciente se recupera. ¿Ok? Y eso suele ocurrir, por ejemplo, en lo que se llaman embolías arterioarteriales, porque el corazón suele formar coágulos más grandes. Pero en cambio la carótida, la arteria que está aquí, puede tener lo que hemos comentado antes, soltar un embolito para arriba, tapar una rama de una arteria, y el paciente puede presentar, por ejemplo, muy típico, una cosa que se llama amaurosis fugaz, que deja de ver por un ojo, porque se ocluye transitoriamente la arteria que irriga la red. ¿Ok? Ahora, antiguamente, hace muchos años, se consideraba la crisis isquémica transitoria como una cosa casi benigna, ¿no? Y se hablaba que era un defecto neurológico producido por una oclusión arterial transitoria de menos de 24 horas de duración. ¿Ok? Hoy se conserva el concepto de que es un episodio de isquemia sin llegar al infarto, que se resuelve espontáneamente. ¿Okay? Pero tiene que haber evidencia de que no ha habido un infarto. Y eso se hace con imágenes, porque el paciente incluso se puede recuperar habiendo un pequeño infarto. El paciente puede recuperar y quedar asintomático. Entonces, después de nuestros episodios, que habitualmente duran menos de una hora y habitualmente 10 minutos, si después de eso no hay evidencia de infarto en la resonancia, entonces así puede hablar de una crisis isquémica transitoria hecha y derecha. Lo que pasa es que un tercio de estos pacientes sí tienen infarto, a pesar de que se recuperan. ¿Okay? En la resonancia. Entonces, antes los mandaban para la casa, hoy se sabe que el riesgo de que un paciente haga un infarto real hasta 2 días después de una crisis isquémica transitoria es no menor. Por lo tanto, las crisis isquémicas transitorias, y eso es un dato importante para el público, si tienen algún defecto neurológico, la cara torcida,
o debilidad en una mano, o trastorno del lenguaje, o la sensibilidad de un lado alterada, y si se recupera, igual hay que ir corriendo a un servicio de urgencia, ¿sí? Porque hay que estudiarlo y tiene un alto riesgo de que eso se repita y ahora sí que cause infarto. ¿Sí? Entonces, como digo, el riesgo, bueno, no es un 100%, es 10%, 15%, pero es el cerebro el que no estamos jugando, pues es el único órgano que no se puede reemplazar. Todo lo demás ahora Exactamente. lo podemos cambiar, ¿no? Pronto habrá Oiga, una tienda de repuesto de corazón de chancho, por ejemplo. oiga, doctor, respecto de esto, ¿hay algunos remedios que, por ejemplo, pueden producir de alguna manera un accidente vascular? Sí, claro, por supuesto. Ya. Claro que sí. Lo más frecuente es, o sea, remedios, ¿Mm? sí, puede. Pero lo habituales son drogas ilegales, ¿no? Ya. La cocaína y todos los psicoestimulantes ilegales pueden pueden producir infartos cerebrales porque se produce una especie de inflamación en la pared del vaso. Y todos estos remedios, incluidos los, los ilegales, son como estimulantes, ¿no? Y estimulan, entre otras cosas, también el sistema simpático, se llaman simpático-miméticos, ¿no? Entonces producen lo que se llama una inflamación estéril, o sea, no es por bacteria ni virus, sino es una inflamación en las paredes de la arteria y que hacen achicar el lumen de la arteria y los pacientes pueden producir infartos, incluso hemorragias también, ¿no? Y hay remedios que pueden producir eso, ¿no? Bueno, los han ido sacando del mercado, pero luego ponen otro muy parecido, como todos estos remedios que se usan para disminuir el apetito, o que se usaban para disminuir el apetito, o se usaban también para, como descongestionantes nasales, pueden potencialmente producir. Por supuesto que no es lo frecuente, ¿no? Pero pueden producir infartos cerebrales. A mí hace muchos años, en la clínica alemana me tocó recibir una chiquilla, que todavía me acuerdo de ella, de unos 30 años, que estaba tomando aún anorexígeno, fenilproparolamina, que Ujú. ahora está prohibido, a espaldas de su marido. Y entonces, cuando yo le preguntaba por cosas, ella no decía nada, ¿no? Llegó con mucho dolor de cabeza, bueno, y finalmente tenía infartos y hemorragia por ese fármaco. Entonces, sí puede producir, por supuesto. Pero hay un cierto grado de susceptibilidad individual, muy posiblemente, y no es frecuente, pero no nos podemos arriesgar, ¿no? O sea, hay artistas de cine muy conocidísimos, ¿no es cierto?, que tienen lesiones por uso de este tipo de medicamentos. No lo voy a mencionar, pero todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Oiga, doctor, es fácil entender, por ejemplo, por qué la hipertensión o las personas hipertensas podrían sufrir de un accidente vascular. Tienen una de las causas, digamos, y obviamente si están controladas van a bajar esa posibilidad, me imagino, ¿no es cierto? Pero Claro. por qué los diabéticos también podrían producirse algunos eventos de ese tipo? Bueno, porque la diabetes produce daño en todos los tejidos, incluidas las arterias, ¿no? Ya. Entonces también puede producir o contribuir, digamos, a esta estenosis, por otro lado. O sea, los que son diabéticos suelen ser hipertensos también, digamos. Ya. Lo mismo pasa con la dislipidemia, que Mm. es que se va acumulando esta grasa en las paredes de la arteria y entonces, una vez más, se produce también esta estenosis. Y el cigarrillo con una causa parecida, pero sobre todo el cigarrillo lo que produce es un debilitamiento del colágeno, ¿no? De todo el colágeno. Por eso es que, perdón por lo que voy a decir, pero las mujeres que fuman mucho y los hombres que fuman mucho tienen más arruguitas de los que no fuman, digamos, y, ¿no? Como las que tengo yo. Entonces, eso es por debilidad del colágeno. Y que contribuye también a estas patologías, ¿no? De hecho, el cigarrillo multiplica por 10 el riesgo basal del paciente, en el sentido de que si un paciente es hipertenso, tiene un riesgo determinado que se puede calcular, si a eso le agregamos el cigarrillo, ese riesgo se multiplica por 10. ¿Okay? Pero el mensaje
es que la gente no se preocupa mucho de su salud. ¿Ok? Entonces, a mí me toca ver muchos pacientes jóvenes que al tomarles la presión son hipertensos y no tenían ni idea y no se habían tomado nunca la presión. ¿Mm? Mucha gente con dislipidemia, ¿no? Entonces, el mensaje es, hay que hacerse chequeos médicos preventivos. ¿Mm? Hay que tomarse la presión de vez en cuando, sin miedo a exagerar mucho. Yo diría que como en las casas siempre hay un termómetro, o debería haber un termómetro, en las casas donde viven personas mayores de 40 años, debería haber también un tensiómetro para medirse la presión, ¿no? Lo mismo pasa con la dislipidemia, ¿no? Uno le pide el colesterol, ¡wow! No tenía idea, ¿no? O, no, pero si hace 10 años lo tenía normal, pero claro, hace 10 años. Lo mismo Son, la diabetes, ¿no? que Y el seguramente cigarrillo, son afecciones que son lentas y como calladitas, ¿no es cierto? Que la gente no se da cuenta que las tiene, ¿no? bueno, por supuesto, por Eh, supuesto. Porque eso es un punto muy importante, ¿no? Porque las patologías que duelen se tratan muy rápido. ¿Mm? ¿Por qué la persona con infarto al corazón llega corriendo a la clínica o al hospital? ¿Por qué duele? ¿Por qué muchas personas con infarto cerebral no llegan? Porque no duele nomás. ¿Mm? Eso lo saben muy bien los dentistas. O sea, cuando uno le duele una muela, van corriendo al dentista. Entonces, la hipertensión, la dislipidemia, sobre todo esas dos, son asesinos silenciosos. Entonces, una persona puede pasarse, no sé, 20 años de hipertenso y no haberse enterado nunca. Nunca. ¿Mm? La diabetes es distinta porque los pacientes pueden tener más síntomas, empiezan a tener polineuropatía, al comienzo aumenta la diuresis, bajan de peso, entonces es más evidente, ¿no? Y el cigarrillo también, ¿no? Pero la dislipidemia y la hipertensión arterial son de estos cuatro caballos del apocalipsis los más malos, porque son silenciosos. Oiga, Y doctor, ¿más entonces prevalencia en mujeres que hombres o al revés? es más prevalente en general en hombres que en mujeres. Ya, ya. La mujer está protegida por Dios para que sea madre. Ya, Entonces, excepto una cosa que no se dice mucho, ¿eh? Pero está presente, incluso de repente artículos ni lo mencionan, ¿no? Que la mujer que usa anticonceptivos tiene mayor riesgo. Y la mujer que usa anticonceptivos y además fuma, eso sí que ya es el acabose del riesgo, digamos, porque es muy importante. O sea, a todos los neurólogos que se dedican a vascular o los que hicimos algún tiempo urgencia, vemos mujeres jóvenes, yo ya no hago urgencias, veíamos mujeres jóvenes con infartos cerebrales, con esta combinación fatal de anticonceptivos y cigarrillos. ya. Entonces, si las mujeres no fuman y están protegidas, por lo menos hasta los 60 años más o menos, ¿no? Bueno, un poco menos quizás. Oiga, doctor, ¿y alguna rango étnico existe? ¿Hay razas con mayor predisposición? Eh, sí, pero en Chile no vemos eso. Ya, En Estados Unidos, los afroamericanos tienen más riesgo de hacer accidentes vasculares. Y en Oriente, eh, tanto chinos como japoneses tienen mayor riesgo de hacer accidentes vasculares hemorrágicos que Occidente. ¿Mm? ya, Eso podría ser por la dieta o porque, entre otras cosas, también uno de los factores preventivos importantes es la dieta, ¿no? Y de hecho, porque ahora ya hay muchas ya dietas mediterráneas que consisten en frutas, verduras, pescados y sobre todo parece que lo que más protege, por lo menos para la demencia, es el aceite de oliva extra virgen. ¿Mm? Los países que tienen, esto se descubre hace muchos años porque los países ribereños del Mediterráneo, Italia, España, tenían factores de riesgo parecidos al resto, digamos, pero tenían menos accidentes cerebrovasculares, menos hipertensión. Y se llegó a la conclusión de que es la dieta, efectivamente. Y estudios más modernos
demuestra que efectivamente la dieta mediterránea tiene un efecto protector para los riesgos cardiovasculares. ¿Okay? Y que consiste en eso fundamentalmente. Los japoneses tienen una dieta parecida, tienen menos accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero tienen más hemorragias cerebrales que Occidente. Ahora, ¿por qué? Yo no lo tengo claro, probablemente no esté demasiado claro, digamos. Oiga, doctor, y cuénteme, entonces es re importante los hábitos de estilo de vida como una forma de prevención, ¿no es cierto? ¿Por qué no me da una listita de estos 4 jinetes del apocalipsis, como decía usted, y las formas que tenemos de evitar un mayor riesgo? Bueno, a ver, lo que pasa es que es archiconocido, da como vergüenza decirlo una vez más, pero en el fondo es, para hacer prevención de eventos cardiovasculares y además, paralelamente, para las demencias degenerativas, especialmente Alzheimer, que se sabe que el Alzheimer, el factor de riesgo modificable más importante es precisamente los riesgos cardiovasculares. Así que matamos 2 pájaros de un tiro. Es, primero, prevenir las enfermedades que pueden venir necesariamente por genética. Si mi mamá es hipertenso, mi papá es hipertenso, yo voy a ser hipertenso lo más probable. Y ahí hay que tratar la hipertensión, no es fácil, ¿no? La dislipidemia, lo mismo, ¿no? Tiene gran componente genético. Frente a la dislipidemia, ¿qué aporta o qué no aporta la dieta? Una cosa que ha sido oscilante, digamos, ¿no? Porque hace 10 años los huevos eran fatales, pero resulta que ahora sí se puede comer huevo, entonces yo ya no entiendo nada, ¿no? Yo le dije a mi colega que se dedica a esto, oye, me debes por lo menos 1000 huevos, porque yo llevo 40 años no comiendo. Pero bueno, igual hay que tener una dieta sana, ¿no es cierto? Parece que huevos se pueden comer hasta 3 veces por semana, pescados, frutas, verduras, frutos secos, y es complicado decirlo, pero hay autores que dicen que el uso de alcohol y especialmente del vino tinto, pero muy moderado, no más de un vaso al día, podría tener un factor protector, ¿no? Esas cosas, lo del vino a veces la gente no se atreve, digamos, porque si uno dice un vaso, claro, sacan un vaso de... Pero no, una copita de vino diaria podría tener un factor protector. Entonces, primero, adelantarse a las enfermedades que vamos a tener necesariamente, fundamentalmente por factores genéticos. ¿Ok? O sea, me refiero a la hipertensión, a la dislipidemia y a la diabetes. ¿Ok? No fumar, obviamente. Comer sano. Comer sano con poca sal. No se puede comer sin sal, porque la sal es necesaria, obviamente. Pero hay dietas que son espantosas, ¿no? Como, no quiero mencionarlas explícitamente, pero un sándwich bien alineado, o sea, es fatal eso. Entonces, dieta adecuada, con sal normal, todas estas cosas tan ricas como las papas fritas, esas son fatales también. Las aceitunas pueden ser buenas, pero claro, están muy saladas, tampoco no sé. Luego, actividad física. Actividad física, hay gente que no hace ningún deporte, digamos, ¿no? Tampoco se trata de hacer deporte, ni correr el triatlón semestralmente. Entonces, basta, por ejemplo, caminar rápido, no vitrineando, media hora 3 veces a la semana. Eso podría tener un factor protector, claro, los japoneses. Y se puede sumar, digamos, si uno un día anda 15 minutos y al día siguiente 5, uno puede completar y se va sumando el efecto protector, ¿no? Intentar irse caminando al trabajo o bajarse antes del metro o de la micro y caminar un rato todos los días, también ayuda de manera muy importante, ¿no? Y luego, haciendo una extrapolación hacia las enfermedades neurodegenerativas, actividad intelectual, ¿no? Es malo jubilarse del todo. Entonces, si a uno lo jubilan porque ya es viejito, entonces dedicarse a otra cosa, ¿no?
cosas que hagan, no sé, para hacer un estudio de historia, lo que sea, ¿no? Entonces, y lo del cigarrillo está clarísimo, digamos. O sea, no hay que fumar, no. Así de simple. Ni siquiera tampoco estos que tienen vapor y que se supone que son menos riesgosos, pero no, ¿no? Entonces, yo diría que la prevención está diseñada en la naturaleza. Estamos diseñados para comer las cosas de manera inmediata, en el sentido de que si yo me voy a comer una lechuga, la lavo, le echo un poco de aceite y ya está. Lo mismo tomate. Pero si yo me como una hamburguesa y le pongo mayonesa, le pongo sal, le pongo ketchup y mil cosas, tocino, entonces evidentemente la ensalada es más sana, ¿no? Porque está así, es el inmediato, la fruta, es llegar y comer, ¿no? Perfecto. Y el pescado. El pescado tiene, sobre todo los pescados grasosos como el salmón, tiene un efecto protector. Oiga, doctor, se nos fue requete contra mucho el tiempo, porque me habría gustado también saber, hablar un poquito de los síntomas para que la gente lo tuviera más o menos claro el día de mañana si ve que a alguien le está pasando algo de ese estilo y tiene que acudir rápidamente Claro, al médico. bueno, Tengo entendido que mientras más rápido sea el sí, tratamiento, tiene mejor claro. probabilidad, tiene mejor pronóstico, ¿no? Sí, bueno, en los últimos 20 años existen tratamientos específicos para el accidente vascular isquémico, que se llama trombolisis, ¿no es cierto? Que el paciente tiene que acudir a un servicio de urgencia en el cual exista este procedimiento y apenas pueda, digamos. O sea, lo ideal es que lo antes posible. Lo ideal es que la persona nota un síntoma y a la media hora ya está en el hospital. Entonces, en el hospital se activa el protocolo de trombolisis y en una hora más se le está pasando el medicamento. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿a qué tenemos que fijarnos? Bueno, fundamentalmente yo diría que asimetrías en la activación muscular de la cara, bueno, la cara un poco torcida, de la mano o del pie. Que la mano, una mano se puede extender y la otra no tanto. Y otra más O poner abajo. las manos así, una hace así, ¿ok? Dificultad para hablar, en la articulación de la palabra. Dificultad para entender las palabras. Dificultad para emitir las palabras. Alteraciones en los campos visuales, ¿no? Si el infarto es en la parte más posterior del cerebro, la persona puede tener un oscurecimiento de la mitad del campo visual. Que las personas puede que no sean demasiado conscientes, pero sí están viendo raro, están viendo mal, ¿no? Hormigueo en la cara, en la mano o en el pie. Un dolor de cabeza inexplicable que también puede, o sea, la inmensa mayoría de los accidentes vasculares hemorrágicos vienen con dolor de cabeza y los isquémicos no tanto, ¿no? Pero las embolías que producen isquemia suelen producir dolor de cabeza. Entonces, frente a cualquiera de esas cosas, ¿no? O cualquier cosa rara que uno pudiera interpretar como neurológica, como por ejemplo un síndrome que es escaso, pero que es muy llamativo, esas personas que se llama alexia sin agracia, esas personas que pueden escribir y luego no pueden leer lo que ellos mismos han escrito. Eso, la inmensa mayoría, son infartos cerebrales. Entonces, el tratamiento preventivo, ya lo hemos comentado, si un paciente, sobre todo si un paciente tiene un factor de riesgo, ¿no? De los que hemos comentado, incluyendo la edad, ¿no? Sobre 50 años, cualquier cosa de esta hay que salir corriendo al hospital. Y no demorar, y no pensar nunca, ya se me va a pasar. O incluso, si ya se le pasó, eso puede ser una crisis isquémica transitoria. Igual al ¿ok? Porque lo que se está jugando es muy importante, ¿no? Porque es la independencia cognitiva y motora de la persona.
Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. Ya sabemos entonces cómo proceder ante un evento de este tipo, ¿no? Que ojalá no lo dejen estar, que sea urgente la respuesta médica y que si le pasó y ya se le pasó, tenga ojo porque puede venir, porque parece ser que puede venir un día o 2 días después de nuevo otro, ¿no? No es que le dio una vez y ya está, no, puede venir en forma recurrente. Conversamos con el doctor Ignacio González, neurólogo y académico de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. De nada, pues, que esté muy bien. A cuidarse. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado también hoy día con nosotros en este punto de encuentro.